La construcción de casas disminuye un 3.1% mes a mes en octubre en Estados Unidos. ¿Será esto el inicio de una nueva recesión económica? Muy buenas a todos, compañeros inversionistas. El día de hoy vamos a responder esta pregunta. Vamos a ver qué significa este dato y por qué tiene tan preocupado a los mercados financieros. Comencemos. Bueno, lo primero que hay que entender es que en realidad la construcción de casas mes a mes es algo que varía, ¿no? Pueden observar cómo durante este año hemos tenido picos donde ha elevado bastante, como en febrero, luego en marzo cae un montón, sube, baja, sube, baja, sube, baja, baja, ¿no? Entonces es bastante volátil mes a mes. Ahora, lo interesante acá también es entender un poco qué significa este dato o qué está pasando, ¿no? Y hay que dividirlo en dos partes. La primera parte, la que yo considero atípica, ¿no? Que es algo que está pasando porque las circunstancias son atípicas, vaya la redundancia, son diferentes, es algo que no se esperaba. En el caso específico, tuvimos en Estados Unidos el impacto del huracán, lo cual esto obviamente perjudica a la actividad de la construcción, ¿no? Entonces ahí tenemos un dato también que es atípico y que afecta a este número. Ahora, lo que no es atípico es la tendencia que hemos estado teniendo, donde simple y sencillamente la actividad de construcción de casas no ha podido recuperarse hasta cierto punto, ¿no? Y esto se debe principalmente a que si lo vemos aquí, básicamente eh, sigue habiendo un buen inventario de casas en el mercado, ¿no? Entonces hay una oferta disponible bastante elevada y la demanda no ha sido, o sea, no ha podido aumentar a sus niveles anteriores gracias a que las tasas de interés de las hipotecas están en un 7%. Y esto es súper importante porque hay que comprender el panorama en Estados Unidos es diferente. A lo mejor en México, por poner un ejemplo, sí hay gente que compra su casa a pago de contado, ¿no? O a pagos, estén quedando de acuerdo con el vendedor. Sin embargo, en Estados Unidos prácticamente todas las transacciones se hacen con créditos hipotecarios. Y es importante comprender esto porque cuando la tasa del crédito hipotecario sube, esto de manera indirecta sube el precio de las casas. Ahora, no significa que sube el precio de la casa per se, pero sube lo que terminas pagando tú por la casa, gracias a que lo que terminas pagando de interés es mucho mayor si las tasas son más altas, ¿no? Entonces, al americano no le importa, ay, esta casa cuesta 5,000 pesos, por poner un ejemplo ridículo, pero tiene una tasa de interés del 5%, ¿no? Al americano lo que le interesa es ver cuánto voy a pagar en mi mensualidad. Y la mensualidad incluye no solo el precio de la casa, sino también intereses. ¿Qué significa esto en palabras muy sencillas? Que si el precio de la casa se mantiene, ni siquiera estoy diciendo que suba, pero se mantiene, y la tasa de la hipoteca sube, va a terminar pagando una mensualidad mucho mayor. Y es importante comprender esto porque hay que entender que a raíz de la pandemia, cuando el mercado americano o el gobierno americano imprime un montón de dinero, que es una realidad que por eso han tenido años con inflación, las tasas de interés de las hipotecas bajan de manera radical, situándose en un 1-2%, ¿no? Para que tengan una idea, hasta un 4%. Entonces, estamos hablando de que las tasas de interés prácticamente están, dependiendo de qué número tomes, 7 veces, 5 veces, 2 veces más elevadas, ¿no? Y esto obviamente va a generar que el pago de la mensualidad sea mucho, mucho mayor, ¿no? Ahora, otro tema interesante para ver en este dato es que estamos observando una divergencia, ¿no? En el sentido de que vemos que la construcción es de las single family homes, es decir, de una casa normal para una sola familia, cayeron un 6.9%, ¿no? Que es una brutalidad que cayó un 7%, ¿no? Para que tengan una idea, esto no es normal, ¿no? Que hayan caídas tan fuertes. Sin embargo, las casas con más de 5 más unidades estuvieron arriba de un 9.8%, estamos hablando de torres de departamentos, de complejos habitacionales, etcétera, ¿no? Entonces estamos viendo una divergencia bastante extraña, la verdad, donde las casas para una familia simple y sencillamente están cayendo, mientras que los departamentos, los complejos habitacionales, etcétera, están subiendo de manera importante. Y yo creo que esto va un poco también ligado al precio, ¿no? Porque hay que comprender que normalmente un departamento, a ser más pequeño y estar dentro de un mismo complejo, pues tiene un costo menor elevado que una casa. Obviamente suponiendo que están en la misma zona, etcétera, ¿no? Entonces, creo que esto también es lo que estamos viendo un poco, ¿no? Al ver que la oferta sigue estando alta y que la demanda, gracias a las tasas de hipoteca, no está resurgiendo, pues simple y sencillamente las constructoras están diciendo, ok, vamos a construir un producto más barato, más accesible, para que podamos vender nuestro inventario, ¿no? Entonces, existe un desbalance al día de hoy donde la oferta es mayor que la demanda. Ahora, ¿qué significa esto para el precio de las casas? Vamos a verlo.
Si vemos aquí, vemos una tendencia súper interesante, porque a pesar de todo lo que hemos platicado, el precio de las casas está relativamente similar. Véanlo, a partir de 2022 podremos decir que ha bajado a lo mejor un poquito. Obviamente si agarramos picos del 2022, pues sí, sí ha bajado bastante, pero en realidad no ha habido un movimiento significativo. Y lo más interesante es que si vemos a raíz de la pandemia, pues sí, sigue estando bastante elevado, casi casi al doble, señores, ¿no? Es una locura todos los fenómenos que han generado a raíz de la pandemia. Y no solo a raíz de la pandemia, sino a raíz de la reacción del gobierno americano desmedida de imprimir una cantidad enorme de dólares, lo cual obviamente tiene efectos negativos para todo este tipo de actividades, ¿no? Específicamente para el precio de los activos. Obviamente, al devaluarse el dólar, todos los activos suben, ¿no? Entonces es bastante interesante que el precio de las casas eh, sigue estando muy, muy, muy elevado, ¿no? Ahora, lo único bueno de todo esto, si lo quieren ver así, es que ya dejó de subir. A lo mejor no ha bajado, pero bueno, estamos en precios muy similares a lo que estuvimos en enero del 2022, ¿no? Entonces estamos hablando que el 2022, 2023 y 2024 ya 3 años donde el precio de las casas se ha mantenido. No ha bajado, pero no ha subido. Y estas son excelentes noticias, ¿no? Por dos temas. Uno, a ver, si el precio de las casas bajas de manera significativa, vas a crear una recesión económica, ¿no? Entonces no había una recesión económica y esto ha generado, y esto ha sido, bueno, hasta cierto punto permitido gracias a que el precio de las casas no ha bajado de manera importante. No hemos tenido una crisis hipotecaria, no hemos tenido una crisis en el real estate, ¿no? Entonces eso ha ayudado bastante a que el mercado americano pueda salir de estos periodos tan complicados sin tener una recesión económica hasta el momento. Ahora, otro tema que es interesante, muy interesante de hecho, es que tú cuando un activo se sobrevalora, ¿ok? Tienes dos maneras de solucionar el problema. Una es que caiga el precio y retorne a los niveles originales y otra es lo que llamamos una recesión por tiempo, ¿no? ¿Qué significa esto? En vez de que el precio caiga, sencillamente el precio se va a mantener, pero por un periodo elevado de años, ¿no? Entonces, si sabemos que en promedio, por poner un ejemplo, el precio de las casas sube un 2-3% y este año no subió, pues ya de manera indirecta le ganamos, o podemos decir que se perdió un 2-3%, y cada vez nos acercamos más a la tendencia original, ¿no? Entonces, esos son el tipo de dos recesiones que existe. Recesión de precios, que es la más agresiva y la más complicada, y recesión de tiempo, que sencillamente es que las cosas se mantienen igual, pero por un determinado número de años, ¿no? Lo mismo pasa en el mercado de acciones, ¿no? También existen estos dos fenómenos. Hemos visto crisis muy fuertes como la de 2008, donde sencillamente todos los índices se caen de manera estrepitosa, pero también tenemos el escenario donde sencillamente pasan 3 años y el índice se queda igual, ¿no? No sube ni baja. Entonces esto es, al fin y al cabo, el efecto es el mismo porque se regresa a la tendencia, porque si sabemos que el mercado accionario en promedio sube un 8-10% por año y este año no subió nada, pues estamos, insisto, de manera indirecta regresando a la tendencia, ¿no? Entonces, al fin y al cabo, insisto, el efecto es el mismo, pero en el segundo caso, en la recesión por tiempo, es menos estrepitosa, más tranquila y más fácil de llevar a una recesión de precios que se puede llevar mucho más complicada de salir, ¿no? Entonces creo que también es importante comprender la diferencia. Insisto, los dos obtienen el mismo resultado al fin y al cabo, pero uno es más saludable inclusive para la economía y para vamos a hablar del aspecto psicológico de los inversionistas y de los participantes en el mercado, en este caso toda la gente que quiere comprar casas, ¿no? O que tiene casas. Ahora, si nos vamos a, insisto, la tendencia, vemos cómo fuera del... Es bastante, a lo que quiero llegar es bastante constante, ¿no? La tendencia que existe en la subida de casas en Estados Unidos. Obviamente hubo una aceleración a partir del 2002 más o menos, que fue lo que dio eh, inicio a la crisis del 2007-2008, donde vemos cómo de manera importante cayeron los precios. Luego volvieron a subir. 2015 se mantuvieron relativamente subiendo un poquito hasta 2020. Viene la pandemia y vemos esta subida increíble, ¿no? Estrepitosa, que ese es el tema. Al haber esta subida, imagínense que hay una línea aquí horizontal, bueno, no diagonal, mejor dicho, ¿ok? Y no estamos en tendencia todavía, ¿no? No estamos en la tendencia, no hemos regresado a la tendencia. Entonces, esos precios se tienen que mantener o inclusive bajar un poquito para regresar a un nivel más de acuerdo a lo que ha pasado en la tendencia a largo plazo, ¿no? Entonces, al fin y al cabo, era algo lógico. No puedes subir de manera estrepitosa sin tener una bajada de la misma forma o inclusive una recesión por tiempo, que es lo que estamos platicando que ha pasado, ¿no? Que a partir del 2022 básicamente los precios se han mantenido por este número de años y muy probablemente siga así hasta que regresemos a tendencia y volvamos a subir. Obviamente, suponiendo que el mercado americano
específicamente el Banco Central no vuelve a tomar una decisión drástica en la que se le ocurra imprimir una cantidad significativa de dólares como lo ha hecho en años pasados. Ahora también es importante aclarar que la money supply en Estados Unidos bueno, específicamente el año pasado y en este año se ha mantenido relativamente estable. De hecho, el año pasado se redujo un 1 o 2% y este año creo que se ha reducido también un 0.5%, algo así. Y esto también es lo mismo que está pasando acá. Es una recesión por tiempo. ¿Por qué? Porque no estamos viendo una caída estrepitosa en el money supply, sencillamente estamos viendo una leve caída cuando normalmente la money supply en Estados Unidos puede subir de acuerdo a su actividad económica, es decir, un 3%. Entonces, si tú tienes en un año donde la money supply se mantuvo vamos a decir, en el 0% de crecimiento, pues obviamente ya le ganaste 3 puntos porcentuales para regresar a la tendencia sin generar una recesión significativa de precios, ¿no? Entonces creo que es bastante interesante lo que ha estado logrando también el Banco Central, porque hay que decirlo, ha logrado hasta cierto punto normalizar las cosas sin tener que llegar a una recesión. Aún, insisto, todavía no nos hemos salvado o no se ha salvado a Estados Unidos del problema. Digo, no nos hemos salvado porque si a Estados Unidos le da una recesión, a México también, ¿no? De manera indirecta. Y creo que a gran parte del mundo, porque hay que entender que el sistema de hoy está sumamente globalizado y sumamente interconectado. Pero eso son muy buenas noticias. Vamos a ver si logran su objetivo. Yo creo que todavía falta 2025 para ver que las cosas realmente se terminen de estabilizar y va a ser un año crucial porque va a haber cambio de presidente en Estados Unidos y también vamos a ver qué pasa con la situación de Rusia y Ucrania, que al día de hoy parece que se está volviendo a calentar, ya que Biden, como saben, dio permiso de que Ucrania utilice misiles de largo alcance de Estados Unidos y ahorita específicamente Putin ha tomado la decisión de básicamente bajar vamos a decir, los criterios necesarios para que tomen la decisión de una bomba atómica. No creo que lleguemos a eso, de verdad espero que no, porque pues sería ya los mercados financieros, la economía y todo sería el menor de nuestros problemas. Pero vamos a ver qué pasa, hay que darle seguimiento, esperemos que las cosas se calmen en el mundo, han estado muy alteradas a raíz de la pandemia, ha habido mucha guerra, mucho sufrimiento completamente innecesarios. Pero bueno, esto por el video de hoy, como siempre les agradezco por su tiempo, si quieren ayudar al canal pueden dar un like y suscribirse. Nos vemos en el próximo.